de incubación. Hablé con el evaluador que sí necesita forzosamente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. 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 Sí. Bueno, pues buenas noches. Tenemos 94 personas, siendo las 8:02, lo cual es una muy buena asistencia para comenzar. Primero que nada, agradezco que cierren los micrófonos, que tengan esa precaución, revisen por favor, ciérrenlos. Gracias. Agradezco su tiempo. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el transcurso de toda esta situación pandémica que hemos vivido desde el pasado 17 de marzo de 2020. Y hace unos momentos pensaba yo, antes de darle la palabra al doctor Comas, que cuando yo le pedí que él nos diera sus recomendaciones y acompañamiento y lo invité a asesorarnos, era por ahí del mes de julio, creo, cuando yo lo contacté y se lo pedí. Hicimos un diseño juntos de intervenciones mensuales, que es justamente lo que hemos estado haciendo. Esta es la intervención número 4. Yo creo que nadie nos imaginábamos que realmente iba a ser necesario este acompañamiento tan valioso y tan sostenido. Hubo momentos en los que yo dije, bueno, pues a lo mejor ya para enero, febrero, pues ya no será necesario. Pues cuál es mi sorpresa, y yo creo que la de todos, que seguimos en el mismo camino. Y esto ha ido teniendo una evolución, pues creo que debemos de verlo desde el punto de vista interesante, porque hemos aprendido muchísimo cómo vivir de una forma diferente, de una forma mucho más empática, que creo que es lo que ahorita nos va a señalar con mayor énfasis el doctor, porque sin duda estamos en un mundo en el que debemos pensar ante todo en los demás. Así que bueno, sin mayor introducción de mi parte, porque ya todos conocen a Andreu, le doy la bienvenida, no sin antes agradecerle con muchísimo cariño que esté él aquí, porque sé que está hasta el tope de chamba y hasta el tope de situaciones sociales, médicas, personales que lo requieren. Y entiendo que hace un gran esfuerzo por darnos esta retroalimentación y asesoría. Muchísimas gracias, Andreu, y gracias a ustedes. Tenemos muchísimas personas invitadas, además de la comunidad Montessori, hay familias, amigos, así que muchas gracias a todos. Aprovechemos el tiempo de Andreu y adelante, Andreu. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Espero que estén bien. Y esta plática yo creo que es importante porque, pues, bueno, hay varias cosas. Empezaré con las que les platiqué la última sesión. Y una de ellas les decía que el COVID es como el mar. Digo, yo estoy de playa. Y es que hay que tenerle respeto y nunca hay que darle la espalda. Y lo que ha pasado ahorita, diciembre, es que la gente le perdió el respeto, pero le perdió el miedo. Hoy estamos ante una variante Omicron, una variante de las que hablamos la vez pasada, una variante extremadamente contagiosa. Para que se den una idea del problema en que estamos, si yo tengo una persona con Omicron y anda por la ciudad sin cubrebocas,
esa persona en 12 días puede infectar a 264 personas. O sea, veamos el tamaño de transmisión que tenemos. Si antes necesitábamos 2 horas en un lugar cerrado para contagiarnos, sin cubrebocas, ahora con 15 minutos, 20 minutos es más que suficiente. Hoy estamos pagando las consecuencias de 2 cosas principalmente, ¿no? De una no tenemos la culpa, que son las políticas públicas del gobierno, ¿sí? Pero la otra que sí estamos pagando la culpa nosotros es de las fiestas decembrinas, ¿sí? Si ustedes preguntan, sin duda, hoy como nunca, todo mundo conoce a alguien positivo. Antes es que escuché, no, ahora es alguien positivo. Por ejemplo, ahí en la universidad, en el centro de investigación donde hacemos el diagnóstico, pues cada día tenemos menos personal. Yo no sé cómo le vamos a hacer en los próximos días para poder sacar el diagnóstico, porque no es broma, cada día cae de a 2 personas, ¿sí? O los familiares de algún empleado o de algún alumno caen. Y tenemos que entender que desgraciadamente por motivos políticos, nosotros vamos a ver un semáforo en verde, y políticos a nivel federal, cuando en realidad los semáforos deberán estar entre naranja y amarillo. Hoy por hoy tenemos que vivir pensando que estamos o debiéramos estar en un semáforo rojo. Luego dicen, no, es que se han muerto muy poquitos por Omicron. Momentito. Durante la primera y la segunda ola se nos murió la mayoría de las personas más vulnerables, más susceptibles, más enfermas. Nuestro país perdió cerca de 700,000 personas. Recuerden, hay 300,000 niños en nuestro país que se les murió un papá, una mamá o ambos papás. Ya hay vacunación y ya los médicos hemos aprendido, y los hospitales también, a tratar mejor el COVID. Entonces, obviamente, pues no podemos esperar la misma ni mortalidad ni hospitalización que la primera y la segunda ola. Pero no porque tengamos ahorita relativamente baja hospitalización y mortalidad, no quiere decir que el problemón en el que estamos ahorita no sea grande. Hoy, por ejemplo, hoy México volvió a romper su récord de COVID, ¿sí? Y lo rompió con más de 33,000 casos, 3,000 más que el récord anterior. Pero para que se den una idea, hoy martes hubo 121% más casos que el martes pasado. Eso es un montonal impresionante de casos. Es decir, de estos 33,000 casos, para que se den una idea, 33,600, en realidad, hoy eso equivale a 1,008,000 personas. ¿Sí? Hoy hay 1,000,000 de mexicanos más con COVID. A nivel estatal, por ejemplo, dice, bueno, llevábamos 3 días consecutivos con números récords, hoy no se logra afortunadamente un récord, 993 casos, pero vean, esos 993 casos representan un 490% más que el martes de la semana pasada. Entonces, hoy tenemos un contagio completamente fuera de control. ¿Sí? Por ejemplo, en España, hoy hay lugares que no hay servicio de bomberos, porque no hay bomberos sanos. Si alguien tiene que viajar por avión, pues mucha suerte a ver cómo le hace. Gran parte de las aerolíneas no tiene tripulación. Hoy por hoy los hospitales de nuestra ciudad, no hay hospital de la ciudad que no tenga un brote en el personal COVID y que están viendo a ver cómo trabajan. Público o privado, el que quieran, todos tienen un bronconal enorme de COVID. En la mañana en una entrevista yo comentaba que durante esta ola, si esto continúa así, se nos puede infectar el 50% de los mexicanos. Somos
126 millones. O sea, estamos hablando de unos 63 millones se infectarán en las próximas 8 semanas. Es muchísimo. Es algo fuera de proporción, ¿sí? De hecho, hoy la Organización Mundial de Salud decía lo mismo para Europa. La Organización Mundial de Salud calcula que Europa se va a infectar durante las próximas 3 semanas el 50% de Europa. Y dice, bueno, pero el gran problema de Europa va a ser Europa del Este, donde tienen bajas tasas de vacunación. Uno dice, bueno, bajas tasas de vacunación. Sí, las tasas de vacunación de Europa del Este son como las de México. El 53% de nuestra población está vacunada, pero gran parte de esa población tiene más de 6 meses de haber tenido esquema completo. Ya empieza a incrementar, ¿cómo se llama? Las hospitalizaciones en México, ¿sí? Y ya empiezan también, a incrementar las defunciones. Ahora, desgraciadamente, tenemos un presidente que dice que el COVID es un COVIDcito. Y no es un COVIDcito porque vamos a hacer unos números. Pongamos que se cumpla las proyecciones, y de hecho se proyecta que la ola estará, el pico de la ola unas 3 semanas, y que este pico de la ola será entre 5 y 7 veces mayor que el pico de cualquier otra ola, ¿sí? Y entonces, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, digo, estoy aquí con la base de datos, aquí nacional. Si va a ser entre 5 y 7 veces mayor, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Pongamos que sea 5 veces, que esto vaya a ser, al final de cuentas, un poco, no tan grande, ¿sí? Quiere decir que en el pico de esta ola, ¿sí? Vamos a tener en realidad, ¿sí? Lo que son 144,000 infectados, ¿sí? 144,000 infectados en un día. A esa magnitud se cree que puede llegar México. Que esos 140,000 infectados, 144,000 infectados, son 4 millones de personas en un día, ¿sí? Entonces, vean el tamaño del problema, ¿sí? Por eso es un error tanto de salud como de comunicación. Y pongo el ejemplo, digo, no me interesan las filias y fobias partidistas, lo que pasó ayer en la mañanera. Tenemos al presidente con gripa, acudiendo a un evento público, hablando por 2 horas, y resulta que era COVID. ¿Y cuál es el problema? ¿A cuántos contagió ayer? Pero así como lo hace el presidente, así lo hacen miles de personas. Porque dicen, es que solo me pica la garganta, ay, solo me duele la garganta, ay, me duele la cabeza y estoy muy cansado. Ese es Omicron. Si te duele la cabeza, si estás cansado, si te pica la garganta, si te duele la garganta, si tienes moqueo, si tienes congestión nasal, es Omicron. Debido al nivel de transmisión de hoy de Omicron, no podemos hacer ni la más mínima reunión familiar. Y hoy me dijeron hoy que era muy exagerado, pero es más, yo tengo un papá, un hermano, una cuñada y una sobrina. Hoy por hoy, ni siquiera es opción que yo me junte un domingo con mi papá, con mi hermano, con mi cuñada y con mi sobrina. Así de estrictos tenemos que ser, porque si no somos así de duros, ¿sí? Durante esta ola que se cree que se pueden llegar a infectar, ¿sí? 63 millones de mexicanos, ¿sí? Eso implicaría que se nos morirían de manera directa o indirecta 252,000 mexicanos. Yo sé que todos los días dicen, es que este no es mortal. Bueno, pues sí, la letalidad con respecto a las otras es más baja, pues sí, ya se nos murieron los más enfermos, los más viejitos, ya tenemos vacuna, ya estamos menor, digo, ya estamos mejor. Pero imagínense que al final de esta ola que acabará, digo, ya los últimos remanentes los tendremos hacia marzo. En ese tiempo de enero, febrero y marzo,
se nos muera 250,000 de mexicanos. No es que los quiera espantar, no es que les quiera dar números muy duros, es que necesito que entiendan por qué hoy por hoy, ¿sí? Nuestra vida debe ser de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y tan. Ir hoy al cine es un peligro enorme. Ir hoy a un gimnasio es un peligro enorme. A lo mejor hay gente que aquí tiene restaurantes y bares. Hoy ir a un restaurante y un bar es un peligro enorme. Pidan a domicilio. ¿Sí? Apoyemos pidiendo a domicilio. Pero hoy por hoy, irse a meter a un restaurante es un riesgo espantoso. ¿Por qué? Porque este virus se transmite 8 veces más que el virus original. Pero no solo se transmite 8 veces más. Si yo hoy martes estoy en contacto con un positivo, yo martes, miércoles, jueves, el viernes voy a presentar síntomas. ¿Sí? Vean, rapidísimo. Pero el jueves ya infecto. Vean, es martes. Hoy martes tuve contacto. Pasado mañana yo puedo infectar. ¿Sí? Gracias a Dios, Y maestro. no infecto a una persona, yo puedo infectar hasta a 10 personas. Por eso, seguramente habrán escuchado noticias, es que fue una cena familiar y de 10, 9 resultaron infectados, 8 resultaron infectados. Bueno, tengo una familia que de 17 que cenaron en fin de año, los 17 tienen hoy COVID. Ahora, dice, bueno, es que en diciembre me dio COVID, a principio de diciembre, entonces ya no me va a dar ahorita. Híjole, les tengo una mala noticia. En diciembre predominaba Delta y tenemos una buena proporción de gente que en diciembre tiene COVID y sabemos que fue Delta y que ahorita tiene COVID y es Omicron. Para que se den otra idea, antes de Omicron, más o menos se nos reinfectaba el 3% de las personas que habían tenido COVID. ¿Sí? En lo que va de enero, con los datos que tenemos en la universidad, es el 14% de nuestros positivos ya son reinfecciones. Vean, pasamos de un 3% a un 14%, ¿sí? Entonces, es un número importante. ¿Qué quiere decir? Que se nos están reinfectando 5 veces más las personas. En cuanto a la vacunación que hemos visto, que se nos están reinfectando mucho más aquellos que se vacunaron durante el primer semestre del 2021 versus los que se vacunaron y tienen esquema completo en el segundo semestre de 2021. Pues por eso llevamos 4 meses dando plata con la revacunación. Ya empieza a ser una realidad. Es más, la plática anterior no estaba planeado vacunar a los maestros y al personal de educación que tiene Cancino. Bueno, ya va a empezar la vacunación mañana y les van a poner Moderna. Muy buena opción. ¿Sí? ¿Y por qué les van a poner Moderna? Yo no sé cómo lo logró el sindicato de maestros, pero fue a través de Estados Unidos. Esas vacunas de Moderna que les van a poner a nuestros maestros muy merecidas es una donación del gobierno de Estados Unidos. Y fue a través de la presión del sindicato con la Cancillería. Pues bueno, calladito, pero lo lograron. Entonces, maestros, es una muy buena noticia, se la pueden poner. Por cierto, si hay aquí algún maestro que después de Cancino se puso AstraZeneca, que es la más habitual, si ya tiene 2 dosis de AstraZeneca, no tiene que ponerse una 4ª dosis con Moderna. Tendría que esperar, o se recomienda esperar 6 meses, 5 meses para ponerse el refuerzo. Si hay que alguna persona que tiene Cancino y se puso una de AstraZeneca, yo le recomendaría que se espere, que no se ponga la de Moderna y que se ponga la de AstraZeneca. ¿Para qué? Para que tenga su certificado de vacunación completo y pueda viajar. Digo, el día que haya vuelos y aerolíneas que funcionen, ¿verdad? Entonces, aquí el chiste es, quiero que entiendan, ¿sí? Que aunque aparentemente este es un virus menos agresivo,
el volumen, la cantidad de contagios que vamos a tener va a ser tan grande que es muy probable que tengamos saturación hospitalaria. Algo de lo que hemos visto es que después de diciembre, después de las fiestas, ahorita tenemos muchos niños contagiados. Ustedes van al hospital del niño y la mujer y al IMSS que atiende niños. Hay muchísimos niños con COVID, ¿sí? ¿Y por qué hay muchos niños por COVID? Obviamente no los agarraron en las clases, pues estábamos en vacaciones por las fiestas. Y aunque la minoría de los niños con COVID van a llegar al hospital, y aquí por un motivo que todavía no entendemos, que a diferencia de los niños, de los adultos en los niños, el nivel socioeconómico está importando muchísimo, porque no estamos viendo el mismo nivel de hospitalización a nivel privado que a nivel público. Cosa que con los adultos, pues si se llenaba el público, también estaba lleno el privado, ¿eh? Ahí cerquita tienen el hospital de especialidades, o sea, digo, llegó a saturarse a pesar de ser el hospital con más camas COVID del estado, ¿no? Entonces, por algún motivo, los niños estamos viendo eso. Entonces, el mensaje es que si no queremos ver eso, las siguientes 3 semanas son cruciales. Las siguientes 3 semanas son importantísimas porque es cuando veremos el mayor contagio. A nivel estatal, ahorita, quien lleva el mayor contagio es obviamente la zona centro, pero el crecimiento que tuvo la semana pasada el altiplano fue impresionante. El altiplano creció como 4 veces la zona centro. Y aunque no creció tanto la zona media y la Huasteca, para allá. Este domingo vamos a ver que la zona media y la Huasteca va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, estas 3 semanas, mi recomendación es que vivan como si fuera semáforo rojo. ¿Qué quiere decir esto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Si se llegaran a abrir las escuelas, de la casa a las escuelas, de la escuela a la casa. No a la casa del vecino, no a la casa del amigo, no a la casa de los suegros, de los tíos, de los papás, de los hermanos. Una persona por supermercado, no plazas, no mercados, no cines, no eventos deportivos amateurs ni profesionales. Que juega el Atlético San Luis, que tiene ahí cerquita el Astras, no vayan. Las próximas 3 semanas, ¿sí? Y esto quiero que quede claro, el nivel de contagio va a ser enorme. Y esto tiene 2 motivos, ya que estamos en casa de Tarea Montessori. Uno es cuidarlos a ustedes, pero el otro, si ustedes siguen saliendo, si ustedes siguen yendo a la plaza, al centro comercial, a la casa de alguien más, tarde o temprano va a ser imposible el funcionamiento de Casa Taller Montessori. Imposible. Ayer abrió un preescolar con medidas estrictas. Nadie que haya viajado puede entrar, tiene que estar en cuarentena. Nadie que tenga síntomas puede entrar, está en cuarentena. Nadie que ha estado en contacto con un positivo puede entrar, se va a cuarentena. Solo asistió el 50% de las maestras y el 50% de los niños. Imagínense. O sea, y va a ser un problema muy grande, ¿sí? Si te falta el 50% de las maestras. Digo, ese preescolar hubo salones que, pues sí tenían niños, pero no tenían maestra, pues hubo que devolver a los niños. Digo, porque también era un colegio, bueno, es un colegio también Montessori, y entonces los Montessoris tienen 1, 2 o hasta 3 guías. Y están acostumbrados a trabajar así, o están trabajando de una guía y luego de a media guía, ahí juntando los grupos. O sea, no se puede. Pero repito, ¿de quién depende que Casa y Taller Montessori pueda dar clases? De ustedes. Olvídense del Estado, olvídense del país. Ustedes son una comunidad. Y que Casa y Taller Montessori pueda abrir depende únicamente de ustedes como comunidad. Y aquí necesitamos la honestidad. En cuanto yo sepan, híjole, me avisaron del trabajo que mi compañero de oficina es positivo, en ese momento yo me aíslo en la casa, mi familia completa se aísla a la casa, y si no tengo síntomas, al 5º día de exposición me hago PCR. Si nosotros actuamos así de rápido, va a poder abrir la escuela. De repente dijo el Andreu, yo soy Andreu,
inicio ahorita con síntomas, ahorita me hago la PCR o a más tardar mañana, le aviso, tengo que hacer memoria, y este es un ejercicio bien importante, tengo que hacer memoria de las últimas 48 horas con quién estuve. Avisarles a todas esas personas de las últimas 48 horas, soy sospechoso, por favor aíslate. Al siguiente me hago la prueba sale positiva, le aviso a mis contactos, ¿sabes qué? Soy positivo, se tiene que hacer la prueba en 5 días. Ese es el nivel de responsabilidad y de actitud que necesitamos. ¿Cuándo vamos a poder romper el aislamiento? Bueno, si yo, Andreu, estuve en contacto con un positivo y no tengo síntomas, y al 5.º día me hago la PCR y es negativa, puedo romper la cuarentena. Si yo, Andreu, sí, estuve en contacto con alguien que es positivo, no tengo síntomas, y al 5.º día me hago la PCR y sale positiva, me tengo que hablar a partir del día que me hice la PCR, 10 días. ¿Sí? Ahora, yo, Andreu, empiezo hoy con síntomas y me hago la PCR, pongamos que mañana y mañana sale positiva. Entonces, yo me tengo que hablar durante 10 días. ¿Qué quiere decir? Hasta el día 22 de enero puedo salir. Este aislamiento es importantísimo. Si no actuamos rápidamente con el aislamiento, esto se nos va a ir de la... Bueno, ya se nos fue de las manos, pero se nos va a ir de las manos en la peor manera y vamos a cumplir el peor pronóstico. Yo quiero comentarles, ahorita les decía que tenemos el riesgo de que en las próximas 3 a 4 semanas se infecten 63 millones de mexicanos. En el mejor de los casos, y siendo muy, muy optimistas, únicamente el 20% de ellos van a generar una enfermedad que se llama COVID largo. No sé si ya los mencioné las sesiones anteriores. El COVID largo son las secuelas del COVID, ¿sí? Hay más de 200 secuelas del COVID, que algunas desde que pueden ser molestas un rato, otras pueden ser incapacitantes, ¿sí? Otras duran poco, otras duran mucho. Por ejemplo, a mí me dio COVID en octubre del 2020 y me generó una arritmia. Ya no se me ha quitado la arritmia, ¿sí? Yo tengo un hermano gemelo que en diciembre le dio COVID. Le dio un COVID leve, fue un resfriado de lo más sencillo. Hoy por hoy no puede caminar más de 400 metros sin cansarse. Y no es daño pulmonar, es daño cardíaco y metabólico y está en rehabilitación. El 20% de las personas hace COVID largo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el relajo sigue como nosotros lo estamos haciendo, 12 millones de mexicanos van a tener secuelas a corto y a largo plazo. No van a poder trabajar a corto plazo. No van a poder ir a la escuela a corto plazo. ¿Sí? Y tampoco tenemos un sistema de rehabilitación para 12 millones de mexicanos, ¿no? O sea, de hecho el sistema de rehabilitación que tenemos en el estado, pues prácticamente es privado. Digo, tenemos el CRE ahí cerca de ustedes, pero pues ya el CRE trabaja ya a su máxima capacidad. O sea, y tan. Entonces yo me tengo que cuidar, 1, para no enfermar a más personas, y ahorita ya empezamos con las preguntas. 2, para no enfermarme yo y yo que no tenga neumonía o que no tenga COVID largo. Olvídense de la idea que esto que estamos sufriendo ahorita es un COVIDcito, como dijo el presidente. No, no es un COVIDcito. Van a ir viendo ustedes cómo en los próximos días gran parte del gabinete presidencial pues, va a empezar a tener COVID. Pues tienen juntas diarias con alguien de COVID. Les pongo hoy muy sencillo. Hoy en el centro de trabajo, debido a que uno de nuestros policías salió positivo, perdimos a los 2 policías y al de mantenimiento. Que el de mantenimiento es mantenimiento, chofer y mensajero. O sea, y ahora háblale al corporativo, oye, necesito 2 policías para mañana y entrenados. O sea, no saben el problemón que vamos a tener mañana para ir al centro de investigación. Se nos enferma una persona más, literal, una persona más que se nos enferma en la unidad de diagnóstico y ya no podemos hacer diagnóstico de COVID.
Tenemos 2 que tienen COVID largo, que parecen fantasmas, que nomás levantan la pipeta y ya se cansaron, ¿sí? Entonces, bueno, ahora voy a empezar a leer las preguntas, las voy contestando, luego si tienen más preguntas, con todo gusto. Dice, ¿es cierto que en abril, como la mayoría estamos vacunados, ya no va a haber olas? Bueno, eso va a ser verdad, y esa es la idea. Más bien, sí va a haber olas, pero cada vez la ola tendrá que ser más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Cómo le vamos a hacer para que cada ola sea más pequeña? A través de la vacunación. Ahora, ¿qué tipo de vacunación? Y esto es bien importante. ¿Qué quiere decir para que esto sea verdad? Quiere decir que debemos tener, para que esto pase así, a la mayoría de las personas con 3 dosis de los adultos y vacunados a los niños. Mientras no tengamos vacunados a los niños y tengamos a los adultos con más de 3 dosis, ¿sí? ¿Ok? Esto no va a pasar. Entonces, de aquí está la importancia, ¿sí? De vacunar a los niños y de también, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que todos tengamos una tercera dosis. Mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto, y esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que seguir utilizando el cubrebocas todos los días y fuera de la casa. Y esto me lleva al punto en que esta pandemia ha venido a cambiar lo del cubrebocas. Yo en las últimas pláticas les decía que podíamos utilizar un cubreboca de tela, ¿sí? Y no había problemas, ¿sí? Pero debido a que Omicron es muy contagioso, ¿cuál es la recomendación? 1. Si yo voy a ir a un lugar con muchas personas, si hubiera un lugar con poca ventilación, un KN95 o un N95. Y si aparte ese lugar está atestado de gente, encima ponerme un cubrebocas de tela o quirúrgico y utilizar unos lentes o careta. Para el día a día, yo voy a ir al súper, yo voy a ir al mercado, tengo que ir a la plaza, KN95. En el caso del colegio, ¿sí? Venden KN95 y KN94 para niños. Yo sé que es un gasto y una contaminación enorme, pero lo que vamos a hacer es que durante el primer mes de apertura a clases, tratar de no usar cubreboca de tela y utilizar KN94 o 95, que te dura una semana, ¿sí? Para el colegio durante el primer mes. Sí, vaya, mientras pasamos este impacto de Omicron y ya después podemos volver a los cubrebocas como antes, ¿sí? ¿Vamos a poder volver a la escuela pronto? Pregunta María Rubín de Celis. ¿O vamos a tener que esperar a que termine la ola? Aquí va a depender mucho de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí el colegio tiene que ir ahora sí que midiéndole el agua a los camotes. Por un lado, ¿qué tanto personal tiene sano y qué tantos niños tienen sanos? Porque si de repente tengo un salón o un grado o un ambiente con el 20, el 30% de niños que tienen COVID, volver va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque van a volver 1, 2 o 3 días y debido a la velocidad de contagio, no dentro del colegio, fuera del colegio, ¿sí? Van a tener más niños otra vez online que presencial. ¿Sí? Entonces, hoy sí es un reto como nunca. Digo, yo siempre he sido de los que siempre proponen abrir las escuelas y he luchado por abrir las escuelas desde hace año y medio, pero entiendo que va a ser muy difícil el regreso, ¿sí? Y aquí sí va a tener que haber mucha comunicación. Papás, casa y taller Montessori, papás, ¿sí? ¿Se puede volver? Sí, se puede volver. Yo recomiendo esperar que baje un poco el nivel de transmisión y que la mayoría de cada niño y de cada guías de todos los ambientes, sus familias no tengan COVID, porque si no va a ser
Entro, salgo, abro, cierro, ¿sí? ¿Se recomienda vacunar a los niños de 12 años o menos? Sí. ¿Se recomienda vacunar a los niños mayores de 5 años? Sí, desgraciadamente en nuestro estado, pues es mayores de 14 años. Sí, los menores de 14 nos tenemos que ir por la vía del amparo. Yo ya, ahí tengo a mi abogado ya haciendo la de mis niños, o la otra todavía le faltaría un año, pero tenemos que vacunarlos porque esto no va a acabar hasta que no vacunemos a los niños. Las vacunas son seguras, la única autorizada es Pfizer y los tenemos que vacunar a los niños. ¿Todas las vacunas las gestiona el gobierno federal a través de relaciones exteriores? Sí. Por primera vez en nuestra historia, quien está gestionando las vacunas es la Cancillería, no la Secretaría de Salud, pero bueno. Al regresar al trabajo, un compañero de trabajo tiene tos, está mormado, flemas. Cuando fue doctor le dije que solo era una gripe. Error número 1. Hoy, toda gripe y todo moquito es COVID hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Le doy medicamento, esto fue todo. Entonces, mi duda es que, en ese sentido, ¿qué podemos hacer si los mismos doctores los mandan a trabajar? Aquí es donde hemos intentado hablar con los patrones. ¿Sí? Patrón, no puedes aceptar un empleado con gripita con un certificado médico. Tienes un empleado con gripita, PCR COVID. Ahora, que si hizo de antígeno, bueno, si el antígeno es positivo, no hay vuelta para atrás, es positivo. Pero si el antígeno es negativo, se tiene que hacer PCR. Entonces, si no quieren gastar, bueno, ok, me hago la del antígeno, pero si el antígeno es negativo, me tengo que hacer PCR. Aquí el patrón es el que tiene que ser responsable. ¿Ok? Si estoy en tratamiento con antibiótico para infección de la garganta, ¿me puedo poner el refuerzo de Moderna? Si tu PCR es negativa, ¿sí? Entonces sí te lo puedes poner. ¿Ok? Pero vean, te tienes que hacer, ¿sí? La PCR. Bien importante. Repito, te tienes que hacer la PCR. Se va a hacer una detección se debe hacer una prueba de detección si estuve en contacto con un infectado, aunque no tenga síntomas o malestar general. Sí. Si yo hoy estuve en contacto con una persona, me tengo que esperar 5 días, ¿sí? 5 días para hacerme la prueba de PCR, ¿sí? Y entonces decido. Pero vean, 5 días para hacerme la prueba de PCR, no la de antígeno, la prueba de PCR. Y mientras me tengo que aislar. ¿En qué edad se presentan más los casos COVID? Ahorita estamos teniendo la mayoría de los casos COVID entre los 18 y los 40 años. ¿Sí? Es cuando estamos teniendo la mayoría de los casos. Buenas noches. Después, puedes hacerte PCR después de los 5 días, hacerte la de antígeno. Si no tienes síntomas, no. ¿Por qué? Porque pongamos esto. Digamos que la PCR te puede detectar 5 virus. ¿Sí? El antígeno lo mínimo que te detecta son unos 5,000 virus. Vean la diferencia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden salir negativos en la de antígeno, pero contagiar. Por eso la de antígeno no está recomendada para personas con síntomas. Vean, las pruebas de antígeno tienen un 50% de falsos negativos, que es un 50% de las personas que dice que no tienen COVID, si tienen COVID. Hoy por hoy, el 50% de las pruebas de antígeno están saliendo positivas. Dices, eso es mucho. Sí, pero en realidad no es el 50%. En realidad es el 75%. Tengo ese 25% que se me está escapando y que se va muy contento a su casa porque la prueba le salió negativa. La prueba que está haciendo el Estado sí funciona. A ver, ¿cuál es la idea de las pruebas masivas que está haciendo el Estado? Es, tengo síntomas, voy y me hago la prueba.
Sale positivo, me encuarenteno yo y toda mi familia y le aviso a mis contactos. Sale negativo, me tengo que hacer, hay dos opciones. Si tengo dinero, me hago la PCR. Si no tengo dinero, me encuarenteno hasta cumplir los 10 días. Buenas noches, mi esposo el día jueves empezó con síntomas similares a gripa, el lunes se realizó una prueba, salió positivo. Ya está aislado, ¿sí? Mañana te toca refuerzo de CanSino. Lo más probable es que ya estés infectada o por infectarte. Aunque él esté aislado en su cuarto, al principio, de hecho, en la universidad creamos un manual en donde a los infectados los poníamos en un cuarto de la casa y el resto podía andar en la casa con seguridad. Hoy con Omicron, no. Si yo tengo a un aislado en un cuarto, aunque no salga del cuarto, termina infectando al resto de la casa. Hay un par de estudios muy bonitos donde en un cuarto de hotel, todo el mundo en cuarentena, en un cuarto de hotel, una persona dentro de un cuarto terminó contagiando los 5 cuartos contiguos. Entonces, desgraciadamente la probabilidad que estés infectada es muy alta. ¿Qué podrías hacer? El día antes de aplicarte CanSino, hacerte la prueba de PCR y si sale negativa, bueno, vacunarte. Claro, si desgraciadamente te infectas, la probabilidad que funcione la vacuna es menos. La prueba de antígeno es efectiva en este momento. En este momento, digamos, si te sale positiva, no hay margen de error. Sin embargo, si te sale negativa, tienes un 50% de probabilidades de que sea positivo. ¿Cuál es el virus más peligroso? Todos son iguales. Si hubiéramos empezado la pandemia con Omicron, probablemente el problema hubiera sido mayor. Repito, ¿por qué tenemos la impresión de que Omicron y que Delta fueron menos agresivos que los virus anteriores? Porque ya se nos murió gran parte de los más vulnerables. ¿Y por qué no tenemos vacuna? Ahora, al tener vacuna y que los más vulnerables ya se nos murieron, entonces vemos menor mortalidad. Y también porque ya hemos aprendido a trabajar. Por ejemplo, antes se les daba ivermectina a los pacientes. Ya sabemos que no funciona de nada y que les va peor. Antes se les daba hidroxicloroquina. Ya sabemos que no funciona de nada, les va peor. Entonces, hemos aprendido a tratar. ¿Sí? Y este es peligroso por su contagio, digo, repito, ya por la mortalidad, pues no, porque ya mató a gran parte de los que tenía que matar. Una persona que dio positivo a COVID, ¿cuánto después se puede vacunar? Las guías nos dicen que por un mes, ¿sí? Por lo menos COVID, un mes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el COVID largo? Hay personas que le duran un par de meses, hay personas que llevan un año y siguen con COVID largo. Todavía no tenemos muy buena estadística de eso. ¿Es cierto que los cubrebocas de tela solo cubren el 2% para Omicron? Pues sí, desgraciadamente. Hoy tenemos un virus extremadamente eficaz para transmitirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo que voy al trabajo, pero no me queda de otra y tengo que recibir mucha gente de la universidad, cuando no estoy en la área de muestreo, traigo un KN95 y encima me pongo uno de tela, ¿sí? Para aumentar la eficacia. Si una persona se ha vacunado con CanSino hace 8 meses y ahora se vacuna con Moderna, ¿sí? Uno ya tiene protección, ¿sí? Y lo que tendremos que determinar en un futuro cercano, que todavía no sabemos en el caso de CanSino, es si va a haber que ponerle una segunda de Moderna o no. Digo, para cuestiones de fines de viaje, de salir del país, pues sí habría que ponerle una segunda dosis. Pero vamos a ver el beneficio a COVID, ¿no? Pero bueno, lo más seguro es que ahorita a los maestros les pongan una dosis de Moderna y terminen poniéndoles una segunda dosis. Pero repito, esa segunda dosis no va a ser tanto porque lo necesiten para que no se infecten, sino para que tengan una vacunación válida a nivel mundial, ¿sí? Porque la CanSino nunca se va a autorizar a nivel mundial, ¿sí? Sí, esperemos que... La manera de que liberen la vacuna a nuestros niños es a través de la presión. Dice, Pfizer más Pfizer, ¿me puedo poner la tercera dosis de Moderna? Sí, es la mejor combinación. Digo, si yo tengo 2 de Pfizer, por ejemplo, yo tenía 2 de Pfizer, yo me puse AstraZeneca, genero muchísimos anticuerpos. Claro, si me han puesto en Moderna, voy a generar muchísimo más anticuerpos, ¿no? Pero bueno, generas muchos más, ¿no? Cualquier combinación, hoy sabemos que son seguras y es buena, ¿sí?
De acuerdo a lo que comentas, de lo fundamental para parar a esta ola es decir, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, por lo menos 3 semanas. Yo en 3 semanas ya podremos ver si ya vemos el piquito. Y si ya vemos el piquito, créanme que pues, el primero que le va a avisar a Ana soy yo, porque las proyecciones podemos ver una semana con anticipación lo que va a pasar. Y repito, no es tanto por el riesgo de que se infecten dentro del colegio, porque les voy a dar los últimos datos de la educación pública de San Luis. Esta es educación pública de San Luis. En este dato no está la privada. De agosto a diciembre, solo entre alumnos, docentes administrativos, la educación pública de San Luis Potosí se infectó el 0.2%. De esos infectados, que fueron como 1,200, 2 de cada 3 eran adultos. Eran maestros o administrativos. O sea, no eran los niños. ¿Sí? Y el 100% de los casos, el foco fue fuera de la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan difícil volver ahorita? Porque si 2 de cada 3 casos es quien funciona la escuela, ¿sí? Pues ahorita va a estar bien difícil que pueda funcionar la escuela, ¿sí? Porque aparte de la escuela va a ser muy sencillo. O sea, niño con moco no entra, niño con moco no entra, niño con tos no entra, niño con dolor no entra. O sea, y de repente pues vas a tener a la guía ahí dando clase para 2. Pues, o sea, pues va a estar más complicado. ¿Sabe cuántas dosis de Moderna se aplicarán al personal educativo? De entrada una, pero estoy casi seguro que van a terminar con 2. ¿Por qué estoy casi seguro? Porque normalmente las farmacéuticas cuando hacen donación, normalmente, digo, y esto fue por ejemplo con que pasó con la de dengue, ponen una cláusula que dice, ok, yo te dono 30 millones de dosis, pero esos 30 millones de dosis son para 15 millones de personas, para asegurar la segunda dosis. Digo, estos contratos, aunque sean de regalo, no son públicos, pero normalmente así funcionan las farmacéuticas. ¿Puedo usar los cubrebocas KF94? Sí, puedo usar los KF94, KN94, KF95, KN95, ¿sí? ¿Qué pasa con los asintomáticos? Los asintomáticos pueden infectar, prácticamente no tienen secuelas, pero punto clave del asintomático es pueden infectar, claro. Antes de Delta, 3 de cada 4 personas eran asintomáticas. Con Delta, 1 de cada 2 eran asintomáticos. Ahorita con Omicron, calculamos que la cantidad de asintomáticos son bien poquitos. Causa pocos síntomas en la mayoría, pero causa algo de síntomas, ¿sí? ¿Podemos presionar al gobierno para poner la vacuna? Sí, pero ahorita la vía más fácil va a ser a través de los amparos. Claro, ya con ayuda de amparos pues va a ser más sencillo. Recuerden que ya hay una jurisprudencia que el gobierno de la República está luchando contra ella. Si hay oportunidad de vacunar a un niño de 4 años en Estados Unidos, no, es a partir de 5. En caso que el niño le dé COVID, es cierto que en un futuro habrá una generación que pueda tener fatiga crónica, sí, no solo de niños, de adultos. Yo me acuerdo que los primeros pacientes con fatiga crónica que vi fue con los que les dio chikungunya, ¿sí? Andaba en esas épocas en Cuernavaca, en Morelos, con fatiga crónica y con dolores musculares crónicos. Lo mismo va a pasar ahorita con COVID. Por eso la importancia de que usen cubrebocas, por eso la importancia de vacunarlos y por eso la importancia, lo seguido paso por el salón de fiestas La Selva, lo cual es el lugar ideal para que todo el mundo se infecte. A mí me da pavor entrar a la selva. Cerrado, húmedo, oscuro y amontonados, pues no. O sea, si quieren agarrar COVID, pues ahí métanse, pero podemos tener consecuencias. ¿La de antígeno no sirven? Depende. Si tengo síntomas, sí sirve, pero me debe quedar claro. Me hago un antígeno, ¿sí? Tengo síntomas, sale negativo, me hago PCR. No tengo síntomas, fui contacto de alguien más, me tengo que hacer PCR, ¿sí? Si me puse la primera, esquema completo de Pfizer y puedo recibir aquí cualquier vacuna AstraZeneca, Pfizer o Moderna, te la puedes poner. Sí, lo ideal es que entre que acabaste tu esquema de Harumi, de Pfizer y ahorita hayan pasado por lo menos 5 meses, ¿sí? Entonces, tú ya tienes tu certificado internacional para viajar y te puedes poner aquí una de AstraZeneca o una de Pfizer, por eso no hay problema,
¿sí? Me hicieron prueba de antígeno y salí negativo, aún así me tengo que hacer la PCR. Si tiene síntomas, Nelly, así es. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de PCR y la de antígeno? La de antígeno detecta todo el virus, toda la pelotita del virus. Y la PCR detecta el material genético que está dentro del virus. Sin embargo, veamos de esta manera. La de antígeno es como si yo me compro un telescopio en el Walmart para ver la luna. La PCR es como si yo tengo el telescopio Hubble, ese telescopio enorme, que puedo ver galaxias a millones de años luz de distancia. Esa es la diferencia en tecnología. ¿Sí? ¿Ok? En una ocasión a mi esposo le dio COVID. ¿Cómo puedo saber si a mis hijos les dio? Les puedo hacer una prueba que sea de... si no están vacunados, hay sí cualquier prueba de anticuerpos que detecte un anticuerpo llamado IgG. Cualquiera. Si tuve COVID en la tercera semana de diciembre, yo traigo poca tos, ¿te queda como derivado? Sí. La tos te puede durar un buen rato. A los que somos alérgicos o asmáticos nos dura 8 semanas. ¿Te puedes vacunar? Por supuesto que sí. Vacúnate. ¿Sí? En el transporte público, ¿qué tengo que utilizar? Yo, si hoy me fuera a meter en un transporte público, yo utilizaría una KN95, una N95, encima uno de tela o uno desechable, y si fuera un autobús, careta, ¿no? Porque, digo, tú estás usando bien el cubrebocas, pero no sabes si de enfrente lo está usando mal y te va a respirar en los ojos, ¿sí? Bueno, de los costos de PCR, lugares de PCR, yo solo recomiendo los que me consta que son de calidad, hacen las cosas bien, que es, bueno, la universidad, que es Lands, Castro Patton y Tequis. Recomiendo los que me consta porque conozco a quien los hacen, a los químicos, no a los dueños, a los químicos, a los biólogos moleculares y conozco las instalaciones, ¿no? Si salimos de viaje, ¿cuánto tiempo debemos aislarnos? Lo ideal es 10 días. Ahora, si por algún motivo necesitas acortar la cuarentena, al 5.º día se hacen PCR todos. Si todos salen negativos, pues ya lo hicieron. ¿Sí? ¿Existe la posibilidad de que una prueba de PCR pueda hacer daño en la fosa nasal y ocasionar cefalea? Tendrá que estar muy mal tomada. Muy mal tomada. O sea, tendrá que ser una cosa... Y te deben de haber lastimado en el momento muchísimo. No, o sea, debe ser una cosa muy mal tomada. Puede ser, digo, a mí me ha tocado entrenar literal a cientos de personas para la toma. Tiene su chiste, digo, no es una neurocirugía, pero tampoco es poner una curita, tiene su chiste, pero tiene que estar muy mal tomada. Sirve utilizar 2 cubrebocas de 3 capas en lugar de un KN95, no lo sustituye, ¿sí? Pero te protege más que si fuera nada más uno de 3 capas, ¿sí? Bueno, obviamente lo que dice Saraí, pues la alimentación y el ejercicio es muy importante, no para ahorita. O sea, digo, si me da COVID, ya me dio. Pongamos que me dio COVID. Voy a poner el ejemplo de mi hermano, que tiene obesidad. Él tiene hoy COVID largo. La pregunta es, ¿de qué magnitud va a ser la secuela y qué tanto le va a durar? Pues depende de rehabilitación, de que baje de peso y de que coma bien. Digo, porque tampoco le podemos pedir, en este caso, los medicamentos y a la rehabilitación todo. O sea, desgraciadamente nuestro país es el país más obeso del mundo. ¿Qué pasa si un maestro es asintomático y se vacuna con Moderna? Va a pasar mucho, nos pasa mucho con influenza. Si no tiene síntomas, normalmente sí funciona la vacuna. ¿Cuál es el problema? Si yo en este momento tengo síntomas y me vacuno, yo produzco una molécula llamada interferón, ¿sí? Y esta producción de interferón por la infección hace que funcione menos la vacuna, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el problemilla. Pues, déjame preguntar sobre con quién tramitar los amparos. Déjame buscar a alguien que ya lo haya... De hecho, tengo a mi abogado buscando si lo va a hacer o va a buscar a alguien más. Le hago saber a Ana. Las pruebas de antígenos en saliva son confiables. Pues, para empezar, ni están autorizadas. ¿Hay pruebas de PCR? Sí, en saliva sí.
y son mejores que las pruebas de PCR en nariz. Por una necedad del gobierno, los que tenemos laboratorios no lo podemos promocionar las pruebas de PCR en saliva. Es una, perdonen la palabra, es una estupidez. Pero sí las podemos realizar. Por ejemplo, tanto en la UNI como en LAMS, se hace. En LAMS tú puedes llegar a pedir, no, pues, el hisopo o el salivazo. En la UNI lo que hacemos ahorita es, te metemos el hisopo en la nariz y aparte recogemos saliva de la boca, ¿no? Si tenemos un niño con una leucemia, ¿sí? ¿Es mejor que el esposo pida trabajo en casa? Sí. Mientras el niño ahorita no tenga esquema de vacunación completo y todos los de la casa no tengan esquema de vacunación completo, lo ideal es que nadie de la casa salga, ¿sí? Ok. Después de 10 días, una PCR, después de 10 días que me dio COVID, ¿una PCR puede ser positiva? Sí, pero ya no contagia. A excepción de los pacientes inmunosuprimidos. Vaya, resumen, si tengo 10 días, patrón, si hay algún patrón aquí, ya no pidan PCRs, ¿sí? ¿Se puede usar solo careta? No, ¿sí? ¿Es recomendable salud digna para la PCR? Hemos evaluado controles de calidad y no muchas veces tiene una buena concordancia sus controles de calidad, ¿sí? Antes de vacunarme con Moderna tengo que tener un resultado de PCR negativa, Nelly. Si tuviste un catarro o una gripe, sí. Si no, no. Si te dio COVID con Omicron, ¿tienes riesgo de volverte a contagiar después de la cuarentena? Tendría que ser alguna otra variante diferente a Omicron. ¿Sí? Todavía no surge. Podrá surgir. ¿Por qué la prueba de PCR es más tardada? Mira, de que nos llega una muestra al laboratorio a que sale el resultado. Por ejemplo, en la universidad tardamos aproximadamente unas 4 o 5 horas, más una media hora de procesar los datos y verificar, ¿no? Entonces, por eso tarda la PCR, porque capaz no puedes correr de una en una. Sí tienes que tratar de juntar para hacer lo más eficiente posible el sistema. ¿La vacuna de la influenza afecta a la vacuna de COVID? No, se pueden poner al mismo tiempo. El tratamiento para Omicron es exactamente el mismo tratamiento que para cualquier otro COVID. ¿Cuánto tiempo después de tener COVID me puedo vacunar con la influenza? 15 días después. Bueno, ya recomendé estos laboratorios. ¿Es posible que me duele el brazo si me vacuné en julio? Sí, sí es posible. ¿A los adolescentes les pondrán la tercera dosis? En el mundo civilizado, sí. En nuestro país todavía no está en planes. ¿El COVID puede dar dolor de pecho? Sí. Sí, sí puede dar dolor de pecho. Sí. Si se viaja por trabajo y se siguen todos los protocolos, se recomienda el aislamiento. Arturo, ahí yo haría el caso. A mí me gusta ver el caso en particular. No es lo mismo que me digas que te fuiste en carro a que te fuiste en avión. Digo, hoy vemos las imágenes del aeropuerto de la Ciudad de México y pues es como que ponme un letrero así que diga, dame COVID. O sea, por eso no hay vuelos, entonces, o los autobuses. Habría que ver el asunto. Si tengo algo de secreción nasal, ¿me tengo que hacer una prueba antes de aplicarme la vacuna? Lo ideal es sí. ¿El dolor de pecho y síntomas de Omicron? No, fíjate que los síntomas de Omicron son igual que Delta, es un catarrito leve. Pero el dolor de pecho es ahorita un síntoma muy frecuente del COVID largo o de la secuela del COVID. Porque el COVID, como puede infectar a todas las células de nuestro cuerpo, termina inflamando al corazón y al pericardio, que es la bolsa que rodea el corazón. El Mulponavir sí funciona, ya se puede traer a San Luis, pero hay que saber elegir muy bien al paciente. Tiene que ser un paciente de muy alto riesgo para contagiarse, ¿sí? Punto número 1. Perdón, muy alto riesgo de que termine en el hospital o en terapia intensiva y tiene que ser en los primeros días. No se puede recetar a diestra y siniestra. ¿Por qué se dice que Omicron solo se recomienda un aislamiento de 5 días? Ese es un error del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Empezó a decir hace una semana, no, solo 5 días, ¿sí? Fue un error enorme y luego le cambiaron, ¿sí? Así, bueno, después de 5 días, ¿sí? Te haces una prueba PCR y si sale negativa, ya puedes salir,
¿sí? Entonces fue un error y ese error que aunque luego medio lo remediaron, nos va a costar mucho arreglarlo. Si tengo dolor de garganta, ¿me tengo que hacer una PCR? Sí. ¿Cuál es el rango para vacunación a niños con comorbilidades de 5 años para arriba? ¿Sí? La prueba de antígeno detecta Omicron, sí, pero se le escapa en el 50%. Niños con hiperactividad bronquial pueden ser candidatos a vacunar con comorbilidad, sí. Los laboratorios, bueno, los tiene Ana Torre, si no los vuelvas a llegar, por lo menos sí, creo que sí tiene el contacto de LAMS, tanto de la UNI como de TX, tiene los contactos. Sí, Andreu, se los mandamos. Sí, se los manda. Mi mamá tiene días que le duele, bueno, el cerebro. Puede ser COVID, sí, pero normalmente va acompañado de algún otro síntoma como cansancio, escurrimiento nasal y eso. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Bueno, Andreu, yo creo que es una cascada de preguntas la que surge con todo esto que estamos viviendo. Podríamos estar 2 horas aquí haciéndote preguntas y no terminaríamos, pero también entendemos que estás también ya cansado de tanto trabajo del día. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido y quiero decirles a ustedes que el objetivo de esta reunión es hacerles saber que Casa y Taller Montessori se preocupa por el cuidado de cada uno de ustedes y por el conjunto. Nosotros tenemos que ver por el bien común y apoyarnos en lo que Andreu nos dice, nos da muchísima certidumbre en las decisiones que hay que tomar. Bien lo dice él, ustedes tienen el sartén por el mango, por así decirlo, porque dependemos del cuidado que cada uno tenga en sus familias para poder regresar. Es una realidad que sí, nuestros maestros están enfermos, algunos, no les puedo decir cuántos todavía porque estamos en ese proceso revisando a los últimos caídos, digamos, pero sí es una realidad que tenemos que estar al 100% para poder abrir al 100%. Entonces yo creo que cuando se nos permita la apertura por medio del informe que nos den nuestras autoridades, nosotros les vamos a hacer saber de qué manera lo vamos a hacer, yéndonos de menos a más, como lo hicimos en un principio, si recuerdan. El objetivo es, les repito, cuidarnos lo más posible y abrir con mucha firmeza, no abrir y a los semana, como dice Andreu, pues tener que cerrar. No tendría ningún caso eso. Tenemos que abrir con mucha firmeza, con la certidumbre de que nuestros maestros están al 100% y que gran parte de nuestros alumnos lo están también, y ustedes como padres de familia. Entonces, quédense tranquilos, tranquilas, por favor. Sepan que para la toma de decisiones se consideran a los comités de salud y yo estoy muy en contacto con Andreu. Obviamente estamos en contacto con nuestras autoridades y cuando se les da a ustedes la indicación de apertura, así como la manera de hacerlo, es porque tenemos todos los elementos y la certidumbre de lo que les estamos diciendo. Les repito, todo esto es con el único objetivo de cuidarlos porque los queremos mucho, pero los queremos bien para poder seguir evolucionando de manera presencial. Mientras tanto, lo haremos de manera virtual, como lo venimos haciendo ya desde hace tiempo y me parece a mí, con las mediciones que hemos hecho en satisfacción del cliente, que de manera muy eficaz y muy cálida, creo que nuestros niños dentro de todo, aunque no aman el trabajo online, pues bueno, participan y van evolucionando bien. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza, por su respaldo, a ustedes, papás, mamás, y a ti, Andreu, muchísimas gracias. Se ve que es un tema que dominas, bueno, de pe a pa. Es un honor poderte tener como un asesor en Casa y Taller Montessori, además de que debo decirles a todos que cuando le hago yo una pregunta en el WhatsApp, sea domingo o sean las 10 de la noche de cualquier día, me responden el segundo.
Entonces es algo admirable porque él tiene muchísimas otras más cosas que hacer, además de atendernos a nosotros, lo cual te agradezco infinitamente, Andreu. Es una gran tranquilidad para mí en la toma de decisiones. Muchas gracias a todos. Aquí estamos leyendo las retroalimentaciones y las felicitaciones y las muestras de gratitud. Los agradecidos somos nosotros por su tiempo y por su confianza. Les mando en lo personal un gran abrazo. Cuídense por favor mucho, sigan las recomendaciones y no sean de los que pensamos que este es un omicroncito y de los que pensamos que las medidas son exageradas. Recordemos que lo que estamos cuidando es el tesoro más grande que tenemos, que es la salud. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias y felicidades. Buenas noches.